Continúo entonces. Entonces lo que les decía es que formábamos aquí como un ciclo de Born-Haber, elegimos un sentido de lectura de las energías, nos queda entonces entalpía de sublimación más ionización más entalpías de hidratación menos el poder reductor, todo eso igual a cero. Lo que tenemos que explicar justamente es el poder reductor. Entonces lo vamos a despejar de esta expresión, lo vamos a pasar al otro miembro, fíjense que está con un signo negativo, pasa al otro miembro, entonces yo lo voy a escribir para mayor comodidad de esta forma. En lugar, voy a escribir el miembro de la derecha, del lado de la izquierda, pero no he cambiado nada de los signos ni nada, ¿sí? Entonces, el poder reductor va a estar dependiendo de la entalpía de sublimación, de la entalpía de hidratación y de la energía de ionización para los elementos del grupo, que es lo que vamos a analizar ahora, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense, tenemos los elementos del grupo. ¿Qué es lo que pasa? Si analizamos las energías de ionización, dijimos que presentan valores eh, que responden a la variación regular, ¿sí? Que son mayores para los elementos que se encuentran arriba en el grupo. Por tal motivo, si miramos esta expresión, vamos a tener una variación regular para todos los elementos. Lo que tenemos que explicar en realidad es por qué tenemos valores tan elevados para el litio puntualmente, porque luego la variación es regular, fíjense, que a medida que vamos descendiendo, hay más tendencia a perder el electrón y por lo tanto mayor poder reductor, sería la lógica. Pero el litio, que uno esperaría en realidad, es el problema, digamos, lo que tendríamos que explicar más es el litio, que uno esperaría que tenga el valor, el menor poder reductor, sin embargo, es el que mayor tiene. Y lo vamos a poder explicar entonces con este ciclo que hemos armado. En lo que tiene que ver con las energías de ionización, los valores son regulares. Lo mismo con las entalpías de sublimación, que tienen que ver con la fuerza del enlace metálico. El tema ocurre, o la gran diferencia la vamos a tener con los valores de entalpías de hidratación, que en realidad aquí no estaría, está bien, sí, estaría bien. Eh, ¿Qué pasaría con los valores de las entalpías de hidratación? Dijimos que variaban de acuerdo al potencial iónico, ¿sí? Pero no dijimos mucho más que eso, porque el potencial iónico es mayor a medida que se encuentran arriba en el grupo. Pero estos valores anómalos, podríamos decir, porque el litio termina siendo, en realidad, si miramos incluso una tabla de potenciales de reducción, vamos a ver que el que tiene el poder reductor mayor es el litio, cuando uno esperaría que sea el cesio, ¿sí? Eh, que el cesio, porque es el elemento menos electronegativo. Esto se debe principalmente a que la reacción de oxidación, por lo tanto, su poder reductor, en principio se mide o se manifiesta en solución acuosa. Ese es el primer aspecto. ¿Qué pasa en la solución acuosa? En la solución acuosa cobra importancia la interacción de los iones respecto de las moléculas de agua, ¿sí? Mientras que las ionizaciones tienen que ver con la fase gaseosa específicamente. En la solución acuosa, el litio, debido a su pequeño tamaño, tiene una gran atracción y una interacción muy grande del catión litio con la parte negativa de la molécula de agua. Por lo tanto, la hidratación del litio es significativamente grande. Este valor es muy, muy grande. Es mucho más grande, muchísimo más grande en el litio que en el cesio. Tanto así que termina aportándole aquí, en esta expresión, aportando un valor muy grande para el litio que compensa los otros valores.
y por lo tanto termina siendo el litio el que tiene el mayor poder reductor, el que más fácilmente se va a oxidar, debido a que la oxidación ocurre en estado o en fase acuosa, en estado acuoso, y es de todos los cationes, el litio, debido a su pequeño tamaño, tiene una gran interacción con la molécula de agua y es muy estable en el estado acuoso, ¿sí? Entonces, en lo que se refiere al poder reductor, la entalpía de sublimación es positiva, la ionización también, y la hidratación es negativa. Entonces aquí es donde el litio tiene un valor tan grande, ¿sí?, que termina generando el potencial de reducción más negativo, sería. ¿Sí? O el poder reductor más negativo, perdón, el poder reductor mayor, porque la oxidación es justamente la más espontánea, debido a su gran estabilidad en la fase acuosa. ¿Lo ven, chicos? ¿Lo entienden? Profe, Sí. ¿puedo explicar lo último que dijo? Lo último que dije fue que en virtud de que el litio es tan estable en la fase acuosa y que los potenciales de, bueno, los potenciales de oxidación sería, o bien, sí, los potenciales de oxidación, se miden en la fase, o las reacciones, mejor dicho, de oxidación y reducción, se producen en fase acuosa. Al ser el litio tan estable y tener una interacción tan grande por su pequeño tamaño con la parte negativa de la molécula de agua, o sea, tienen una interacción así, si pensamos en el ion litio solito, una gran interacción ion-dipolo, que hace entonces que sea muy, muy estable en la fase acuosa, que es donde se produce entonces ese proceso de oxidación, y por lo tanto tiene valores de entalpías de hidratación significativamente mayores que si lo comparamos con el cesio, que es el otro elemento del grupo, y eso termina entonces compensando a los otros términos de esta expresión, haciendo entonces que el litio tenga el mayor poder reductor. No sé si es exactamente eso lo que dije, pero eso sería lo que cierra la conclusión de este ejercicio. Sí, profe, gracias. ¿Está bien? Bien. Bien, continuamos con estos elementos. Dijimos que los encontramos en general combinados en la naturaleza, en general formando sales de sus cationes de carga +1, porque son muy reactivos. El litio se puede encontrar como silicatos de aluminio y litio, se llaman espodumenos, y pueden llegar a obtenerse por electrólisis de estas sales. El sodio se encuentra principalmente en las salinas y en el agua de mar. El mineral que contiene el cloruro de sodio se llama halita, con H, y la obtención del sodio puede ser por la electrólisis del cloruro de sodio fundido, ¿sí? Fíjense que aquí lo que tenemos entre paréntesis es el estado líquido, no el estado acuoso. O sea que lo que estamos pensando, o a lo que se refiere, mejor dicho, es la electrólisis de la sal en estado líquido, ¿sí? No diluida en agua, sino la sal pura, pero en estado líquido, ¿sí? El potasio se encuentra como cloruro de potasio en el mineral silvita, o también como una mezcla del cloruro de magnesio y cloruro de potasio hexahidratado, que es el mineral carnalita, y puede obtenerse mediante la interacción también con sodio en ciertas condiciones de temperatura. Nosotros vamos a estudiar estos elementos, bueno, que estamos mencionando, en realidad son los más importantes. Acá, bueno, sabemos que la provincia de Jujuy tiene un yacimiento de litio, donde se obtiene, se produce el litio, no se produce por electrólisis, se obtiene una sal de litio que es el carbonato, con determinados procesos de purificación de la salmuera. Se encuentra el litio contenido en una salmuera con una mezcla de otras sales, mediante entonces diferentes etapas, las empresas que están acá, pero finalmente el producto es el carbonato de litio, ¿sí?
qué es lo que ocurre o cómo se puede obtener el sodio metálico, que es sumamente importante a los efectos de las aplicaciones que tiene industriales. El sodio se obtiene, es de los metales alcalinos, como indica acá, más importante económicamente, se puede obtener mediante el proceso Down. El proceso Down es un proceso de electrólisis justamente del cloruro de sodio que se encuentra fundido, ¿sí? Quiere decir entonces que producimos, lo que se produce es la electrólisis de la sal pura en estado líquido. El punto de fusión del sodio es aproximadamente 800, del cloruro de sodio, perdón, es de 800 grados centígrados, bastante grande, lo cual en la industria significa costos energéticos básicamente para poder llegar a esas temperaturas y entonces poder tenerlo fundido para producir la electrólisis. Lo que se hace a los fines de abaratar costos es mezclarlo con cloruro de calcio. Esta mezcla con cloruro de calcio y cloruro de sodio permite disminuir el punto de fusión a una temperatura de 580 grados centígrados, entonces la electrólisis del cloruro de sodio se puede realizar a esa temperatura, lo que significa en la industria menores costos energéticos. En esa mezcla entonces se llega a fundir el cloruro de sodio. Partiendo del estado sólido, me voy a concentrar en el sodio, que es el de interés. Partiendo del estado sólido, se funde al estado líquido, que es la temperatura de a 580 grados centígrados, debido a la mezcla que se hace con cloruro de calcio, y es la temperatura de operación de esta celda electrolítica. Entonces, el hecho de que el cloruro de sodio se encuentre fundido implica que en este sistema que tenemos aquí, que ahora lo vamos a ver un poquito más grande, vamos a tener, por un lado, iones, cationes, sodio más 1 en estado líquido, y recalco aquí que cuando yo pongo líquido me estoy refiriendo a la sustancia pura, ¿sí? Y por otro lado tengo aniones cloruro, obviamente también en estado líquido, ¿sí? ¿En qué consiste la celda? La celda Down tiene una particularidad, tiene un ánodo de grafito. En el ánodo de la celda ocurre la oxidación y tiene un cátodo de acero que rodea al ánodo, ¿sí? Ustedes van a ver en la bibliografía que dice un cátodo de acero circundante, quiere decir que se encuentra alrededor. La celda es una celda cilíndrica. El ánodo se encuentra en la parte central. En una electrólisis el ánodo está cargado positivamente y el cátodo con carga negativa. En todo el resto del sistema, entonces, se encuentra el cloruro de sodio fundido. Ánodo y cátodo están separados por, fíjense, una malla de acero, de forma tal que una vez que se obtienen los productos del ánodo y del cátodo, estos dos productos no entran en contacto, porque si entrarían en contacto se revertiría, podríamos decir, electrólisis y volveríamos a obtener cloruro de sodio, ¿sí? Lo que permite la celda esta entonces es obtener por un lado el sodio y por otro lado cloro gaseoso. ¿Qué es lo que ocurre entonces? En el cátodo que tiene carga negativa atrae a los iones positivos. En este caso, el único ion positivo presente es el sodio en estado líquido. El sodio toma un electrón y se transforma en sodio metálico, ¿sí? Por otro lado, en el ánodo que tiene carga positiva, se atraen los iones que tienen carga opuesta, en este caso el cloruro, y en el ánodo se produce la oxidación. El cloruro pierde ese electrón, que es el que gana el sodio en el cátodo para poder reducirse, y el cloruro que perdió su electrón, se junta con otro cloro que haya perdido su electrón y forman la molécula de cloro gaseoso que se obtiene en el ánodo. Ese es el motivo por el cual hay una separación entre el ánodo y el cátodo para que los productos
de la reacción de reducción y de la reacción de oxidación no entren en contacto, porque si no, les decía, se vuelve a formar el cloruro de sodio. Tenemos entonces las dos hemireacciones que ocurren en esta celda electrolítica. Si las sumamos, la reacción global de la electrólisis sería que los iones sodio más 1 con los iones cloruro permiten obtener sodio metálico y cloro gaseoso. En esta celda, en este diagrama podemos ir al más grande, entonces en la parte superior entra el cloruro de sodio sólido mezclado con el calcio, que se funde dentro de la celda a las temperaturas, dijimos, de 580 grados centígrados. Comienza la electrólisis, entonces los iones sodio más 1 que se encuentran en el sistema migran al cátodo para poder reducirse y los cloruros se van al ánodo para poder oxidarse y formar el cloro gaseoso que se recolecta por la parte superior, mientras que el sodio líquido sale por la parte lateral del sector donde están los productos provenientes del cátodo. ¿Sí? Cuando el sodio se obtiene, tiene bajo porcentaje de calcio metálico, y lo que se hace es enfriar esa mezcla que tiene sodio y algo de calcio a una temperatura aproximadamente de 110 grados centígrados, que en ese caso ya se solidifica el calcio y entonces se obtiene y se hunde, se solidifica y se hunde, entonces se puede separar al sodio metálico puro porque tiene un punto de fusión, ya saben ustedes que lo midieron en el laboratorio, de 98 grados centígrados. Y se lo bombea a moldes que luego van a ser derivados a los diferentes usos que tiene la industria, ¿sí? Esa sería la obtención del sodio, que es uno de los principales elementos del grupo, mediante electrólisis de su sal fundida, mezclada con cloruro de calcio, mediante el proceso Downs, ¿sí? ¿Se entendió? Uy. Sí. Bien, el ejercicio 4 se refiere a esto. Dice, explique, ahora vamos a explicar esto, ¿por qué no pueden obtenerse los metales alcalinos por electrólisis de soluciones acuosas de sus sales? Nosotros lo que estamos diciendo es que lo obtenemos, pero a partir de su sal pura fundida. Y yo recalqué que no es la solución acuosa, sino que es la sal fundida. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar enseguida. El punto B dice, ¿cómo se obtiene el sodio en la industria? Es lo que acabamos de explicar. Complete el esquema, vamos acá a explicar y a completar en base al esquema anterior las letras A, B, C, D, y luego el punto C dice cómo deben conservarse estos metales y por qué. ¿Qué pasaría en una solución acuosa? Cuando comenzamos a explicar la electrólisis, dijimos, tenemos cloruro de sodio fundido, ¿sí? Entonces tenemos iones sodio y iones cloruro en el sistema. Si tendríamos una solución acuosa, tendríamos también iones oxidrilos y iones hidrógenos del agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense los valores de la reacción de reducción del agua. La reacción de reducción del agua, donde el hidrógeno está como +1, el oxígeno que está como -2, tiene un potencial de -0,83 y permite la formación de hidrógeno y de oxidrilo. Entonces, como estamos en una electrólisis, lo que hacemos es entregar energía a este sistema, produciendo mediante esa energía reacciones que no son espontáneas. Si miramos nuevamente la reacción de la reducción del agua, esta reacción no es espontánea, porque su potencial es negativo, ¿sí? Por lo tanto, para que se produzca la reducción del agua, tendríamos que entregarle energía. Por ese motivo, nosotros lo hacemos, pero en este caso con el sodio. Si tendríamos una solución acuosa de cloruro de sodio, por ejemplo, no solamente tendríamos los iones sodio, los iones cloruro, tendríamos también los iones hidrógeno y los iones, perdón, el agua disociada un poquito en ion hidrógeno y en oxidrilo. Cuando comenzamos a entregar energía a ese sistema,
lo que se va a reducir y a oxidar van a ser los que requieran menos energía. El potencial de reducción del agua es menos 0,83 y el potencial de reducción del sodio, si nos fijamos en la otra tabla, es de menos 2,71. Entonces, ¿quién requiere menos energía? ¿Quién va a ser el que requiera menos energía para poder reducirse? Van a estar compitiendo el sodio con el agua. Y el que requiere menos energía es el agua, fíjense, porque su potencial es menos negativo, ¿sí? ¿Lo ven, chicos? Entonces, si tendríamos una solución acuosa de cloruro de sodio, no podríamos obtener el sodio metálico, porque primero en el cátodo obtendríamos el hidrógeno. De hecho, ustedes cuando hicieron el laboratorio de propiedades periódicas, utilizaban una sal de sodio, pero en todos los cátodos, en todos los casos, obtuvieron hidrógeno, si se acuerdan, ¿sí? ¿Por qué? Porque los potenciales de reducción de los cationes metálicos requieren mucha más energía. Entonces, en esa competencia que va a haber por quién se reduce, al haber otros iones que posiblemente se pueden reducir, gana el que requiera menos energía. Por eso no podríamos obtener el sodio por electrólisis de su solución acuosa, por ejemplo, de la solución acuosa del cloruro de sodio. Y necesariamente los tenemos que obtener a partir de la electrólisis de sus sales fundidas, que lo que nos está indicando es que es la sal pura, pero en estado líquido. ¿Entienden la diferencia? Sí. Sí, y Erika me dice que sí. Bien, entonces con eso respondemos la pregunta A. La pregunta B, que me dice cómo se obtiene el sodio en la industria, completa el esquema. Ya hemos explicado cómo se obtiene, ¿sí? Ahora díganme qué ponemos en cada letra. ¿Qué ponemos en la A? Miren el otro esquema y me dicen. ¿Qué ponemos en la A? ¿Qué entran las sales? Que entran Cloruro las de sodio. sales, bien, la mezcla, el cloruro de sodio y cloruro de calcio. Bien, ¿qué ponemos en la B? ¿Qué es el B? El ánodo, Correcto, el ánodo de grafito. ¿Qué es el C? el cátodo El de, cátodo de acero circular. de acero. Correcto. ¿Y qué es el D? Por ahí sale el sodio, El sodio fundido o sodio líquido, ¿sí? Y el E, sale el cloro gaseoso. el cloro gaseoso, correcto. Eso sería entonces para completar el esquema. ¿Bien? Luego tenemos en el punto C, dice cómo deben conservarse estos metales y por qué. En general se conservan en líquidos que sean poco reactivos, como parafinas o querosén, que son líquidos orgánicos, y que es lo que ustedes vieron en el laboratorio, les decía. Para cuando hicieron la determinación del punto de fusión del sodio, tenían un pequeño pedacito de sodio sumergido en un pequeño líquido, un pequeño volumen de líquido, de color un poquito rosado, que es como querosén, y allí se mantiene para no entrar en contacto con la atmósfera, porque en la atmósfera va a ser fácilmente, va a reaccionar fácilmente tanto con el oxígeno como con la humedad de la atmósfera y va a dejar de ser sodio metálico para transformarse, perdón, en su óxido. ¿Sí? Bien, chicos. Para transformarse, ¿qué dijo, profe? En el óxido, va a reaccionar con el oxígeno y se va a transformar en su óxido. A ver. Va a dejar de ser sodio. ¿Sí? Bien. Voy a continuar aquí con la obtención de un compuesto importante del sodio, que es el hidróxido de sodio, también conocido como soda cáustica, de gran aplicación en un montón de procesos industriales. ¿Cómo se obtiene el hidróxido de sodio? El hidróxido de sodio es una sustancia sumamente importante de acuerdo a las cantidades que se producen a nivel mundial, que tiene que ver obviamente con la demanda que hay de este producto, ¿sí? Existen diferentes tecnologías para poder obtenerlo y básicamente estas tecnologías parten ahora sí de una salmuera, o sea, de una solución de, en este caso, cloruro de sodio acuoso.
También tenemos un proceso de electrólisis, y estos procesos de electrólisis tienen grandes requerimientos energéticos. En este caso tenemos el proceso de una celda que se llama de diafragma, donde tenemos un ánodo de titanio y un cátodo de acero. Ingresa la salmuera, ¿sí?, que obviamente va a estar en contacto con, puede atravesar este diafragma, la salmuera, se conecta el sistema a una fuente de energía y comienza la reacción. Comenzamos a entregar energía y acá también va a haber la competencia que dijimos recién. Posiblemente hay dos especies que se pueden reducir y también dos especies que pueden oxidarse. ¿Quién se oxida y quién se reduce? El que requiera menos energía, ¿sí? En este caso, entonces, se va a producir en el cátodo efectivamente la reducción del agua. En el cátodo se va a obtener hidrógeno por la reacción que acabamos de ver. Y en el ánodo, el que requiere menos energía para oxidarse va a ser el cloruro, que va a pasar a cloro gaseoso perdiendo electrones. Tenemos entonces una separación de un diafragma a fin de evitar justamente que los productos de la reacción se junten, y como resultado de esto, en el sistema me quedan, fíjense, de la reducción del agua me quedan iones oxidrilo, que están en el sistema, ¿sí? Y por otro lado teníamos iones sodio, porque es una solución de cloruro de sodio acuosa, y esos iones sodio no se han reducido. ¿Por qué? Porque requieren mucha más energía, se encuentran en el sistema y se van a combinar con el oxidrilo que queda del cátodo y va a permitir la formación del hidróxido de sodio, que en este caso es el producto de interés. El separador, este diafragma que está acá poroso, tiene los poros grandes para que la salmuera pueda atravesarlo, y consiste en una malla de una marca determinada, registrada para ese tipo de procesos. Entonces, en el cátodo, que es donde quedan dando vuelta, podríamos decir, los iones oxidrilos, es donde termina formándose la solución de hidróxido de sodio, que tiene cierto porcentaje de hidróxido de sodio y también tiene un cierto porcentaje de cloruro de sodio que no participó de la reacción. Eso se va extrayendo en forma permanente del cátodo, ¿sí? Finalmente, entonces, obtenemos una mezcla de hidróxido de sodio con cloruro de sodio, aproximadamente de un 50% de hidróxido de sodio y muy bajito porcentaje de cloruro, un 1%, que es como se comercializa industrialmente para diferentes aplicaciones o como insumo de determinados procesos industriales de fabricación de ciertos productos, ¿sí? Entonces, sería este el método de obtención del hidróxido de sodio. También una electrólisis, pero ahora sí a partir de el cloruro de sodio en solución acuosa. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 5, y ahí les voy a dar el descansito, que es un ejercicio de cálculo, ¿sí? En esta parte de la materia que comenzamos, empezamos a ver algunos ejercicios que tienen que ver con los elementos de los grupos que estamos estudiando, pero son ejercicios estequiométricos básicamente. El ejercicio 5 dice que tenemos justamente una electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio, o sea que estamos viendo de obtener hidróxido de sodio, el proceso que acabamos de explicar, durante varias horas. Al finalizar se encuentra una disminución en el ánodo de un columbímetro de cobre, en este caso. Esa disminución es de 4 gramos. Y se forma cierta cantidad de hidróxido de sodio, aproximadamente 4,3 gramos, ¿sí? Calcula el rendimiento de la electrólisis y la masa y el volumen de cloro e hidrógeno obtenidos en condiciones normales de presión y temperatura. En este caso, el ánodo, que es de cobre,
está participando de la reacción, ¿sí? Es un proceso similar al que vimos recién, solo que el ánodo ahora es de cobre. Los datos nos dicen entonces que la masa de cobre que disminuyó es 4 gramos, que la masa de hidróxido de sodio que se formó es de 4,3 gramos y la oxidación, en el ánodo se va a producir una oxidación justamente del cobre, el ánodo es de cobre y para que disminuya su masa, o sea, la indicación de que su masa ha disminuido, nos está diciendo que está participando de esta electrólisis. La única forma de que disminuya su masa es que sea justamente el cobre el que se esté oxidando en este caso y por lo tanto pasando de cobre metálico a cobre más 2, es decir, pasa a la solución como iones cobre más 2, perdiendo 2 electrones, ¿sí? En un proceso redox se va a cumplir que el número de equivalentes de las sustancias que están participando tiene que ser el mismo. En este caso, el número de equivalentes de cobre tiene que ser igual al número de los equivalentes de hidróxido de sodio. Un equivalente, si se acuerdan de esta definición de fundamentos de química, es la cantidad o la masa de una sustancia que reacciona o se reemplaza a 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno, por definición, ¿sí? Pero teníamos formulitas, podríamos decir, para calcular el número de equivalentes de cualquier sustancia va a ser la masa de esa sustancia sobre la definición que les di es de peso equivalente, la de que les dije de los 8 gramos de oxígeno, sobre el peso equivalente. Ahora sí les repito, el peso equivalente de cualquier sustancia era la masa de una sustancia que reemplazaba o se reaccionaba o se combinaba con 8 gramos de oxígeno o 1 gramo de hidrógeno. Ese peso equivalente, de acuerdo a de qué sustancia se trate, tenía fórmulas para calcularse, ¿sí? Entonces, el número de equivalentes en este sistema, el número de equivalentes de cobre va a ser igual al número de equivalentes de hidróxido de sodio. El número de equivalentes de cobre se va a calcular como se calcula el número de equivalentes de cualquier sustancia, que es la masa de esa sustancia sobre el peso equivalente de esa sustancia. La masa de esa sustancia es la que nos da el enunciado y el peso equivalente es el que se va a calcular dependiendo de una sustancia, dependiendo de qué sustancia se trate. Para una sustancia como el cobre, que se encuentra en estado elemental, ¿sí? El peso equivalente se calcula como la masa atómica del cobre sobre el número de electrones involucrados en el proceso redox. O sea, los pesos equivalentes nosotros los utilizamos en los procesos redox, ¿sí? ¿Se acuerdan que calculaban el peso equivalente del agente oxidante y el agente reductor cuando hacían las igualaciones del medio ácido y básico? Seguramente se acuerdan en electroquímica, ¿sí? Entonces, el peso equivalente es igual a la masa, en este caso atómica del cobre, sobre el número de electrones involucrados en la reacción redox. La reacción redox es la que tenemos aquí y la cantidad de moles de electrones involucrados es 2. Si vamos a la tabla periódica, la masa atómica del cobre, que es el que se está oxidando en esta reacción y por lo tanto es el agente reductor si se está oxidando, es de 63,5 gramos. Dato de tabla periódica, masa del cobre. El número de moles de electrones los miramos de la reacción. ¿Cuánto es el peso equivalente del cobre? Hagan ese cálculo, por favor. ¿Cuánto les da 63,5 dividido 2? 31,75. Bien, 31,75 gramos. Se pone gramos sobre equivalente, por equivalente gramo. Ahora entonces podemos sacar el número de equivalentes del cobre, que va a ser la masa del cobre, que en este caso se disolvió, porque pasó por la reacción de oxidación, pasó a la fase acuosa, que el enunciado nos dice que es de 4 gramos, sobre el peso equivalente del cobre que acabamos de calcular.
Gramo se me va con gramo y me queda el número de equivalentes. ¿Cuánto me da el número de equivalentes? 0,125. 0,125 equivalentes, ¿sí? Estos equivalentes, 25 después del 5, ¿qué hay? Yo tenía acá 126, no importa. Vamos por el 5. Entonces, como el número de equivalentes de cobre es igual al número de equivalentes de hidróxido de sodio, entonces planteamos esta igualdad. En lugar de poner número de equivalentes del cobre, voy a poner el dato que acabamos de calcular, ¿sí? Y en lugar de poner número de equivalentes de hidróxido de sodio, vamos a poner masa de hidróxido de sodio sobre el peso equivalente del hidróxido de sodio. Vamos a despejar de esta igualdad la masa del hidróxido de sodio. Eso nos queda que la masa de hidróxido de sodio es igual. Paso el peso equivalente que está dividiendo a otro miembro multiplicando. El peso equivalente del hidróxido de sodio por 0,125 gramos por equivalente gramo. Y el peso equivalente de una base es igual a la masa molar de esa sustancia, de la base en este caso, dividida la cantidad de oxidrilos. En lugar entonces de poner peso equivalente del hidróxido de sodio, pongo masa molar del hidróxido de sodio sobre el número de oxidrilos multiplicado por los 0,125 que acabamos de calcular. O sea que esta expresión que tengo arriba la dejé reemplazando abajo. Ahora, en lugar de poner masa del hidróxido de sodio, escribo cuánto es esa masa, es 40 gramos la masa del hidróxido de sodio, y el número de oxidrilos que tiene el hidróxido de sodio es 1. Esto por el número de equivalentes. ¿Cuánto les da la masa del hidróxido de sodio? Sería 40 por, dividido 1, que me da 40, por 0,125. 5. 5. Bien, 5 gramos. Esos 5 gramos constituyen la masa teórica. ¿Por qué? Porque lo calculo a partir de la masa de cobre que se disolvió, podríamos decir, y en función de eso tendría que haber obtenido cierta cantidad de hidróxido de sodio. Pero ustedes saben bien que los procesos en química no ocurren en un ideal de un 100% de rendimiento, sino que por diversos motivos de operación, en este caso de equipos, pueden llegar a obtenerse menores masas de producto que las que esperamos. Entonces, los 5 gramos constituyen la masa teórica. El enunciado nos dice cuánto se obtuvo realmente de hidróxido de sodio, que se obtuvo 4,3 gramos, y nos pide que calculemos el rendimiento de la electrólisis. El rendimiento no es ni más ni menos que la masa que se obtiene realmente respecto de la masa que tendría que haberse obtenido, o la masa teórica, y lo prestamos como porcentaje, por eso lo multiplicamos por 100. Entonces, la masa teórica es la que acabamos de calcular. A ver si se actualiza y me deja escribir el 5. Serían los 5 gramos multiplicados por 100, ¿sí? ¿Y cuánto me daría entonces el rendimiento de la electrólisis? $86. 86%. Entonces, 86% es el rendimiento de la electrólisis. Si analizamos la reacción global, tenemos la solución acuosa de cloruro de sodio, agua líquida, y los productos son hidróxido de sodio, cloro gaseoso e hidrógeno gaseoso, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que utilizar para responder la segunda parte del ejercicio, que dice que calculemos el volumen de cloro e hidrógeno obtenido en condiciones normales de presión y temperatura, a partir de la reacción global de la electrólisis igualada correctamente, tenemos que aplicar la estequiometría.
Si leemos esta reacción, sabemos que a partir de 1 mol de cloruro de sodio se obtiene 1 mol de hidróxido de sodio, medio mol de cloro y medio mol de hidrógeno. Medio mol de hidrógeno. Al producir entonces los 40 gramos de hidróxido de sodio, 40 gramos es el mol de hidróxido de sodio, ¿sí? Se produce, dijimos, medio mol de cloro y medio mol de hidrógeno. El enunciado nos dice que estamos en condiciones normales de presión y temperatura. Este dato también lo saben de fundamentos de química. ¿Cuánto es el volumen molar de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura? ¿Cuánto es? 22,4 litros. Correcto. 22,4 litros, también me dice aquí Erika. Y como acá no tenemos 1 mol, sino que tenemos medio mol, podemos decir que por cada mol de cloruro de sodio se obtiene medio mol de cloro y medio mol de hidrógeno, que serían 22,4 litros de cloro y 22,4 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Ese dato es por la estequiometría de la reacción. Por cada mol de cloruro de sodio, entonces, es 1 mol de hidróxido de sodio, que serían 40 gramos de hidróxido de sodio, 22,4 litros de cloro y 22,4 litros de hidrógeno. Hacemos entonces la parte estequiométrica, primero que la regla de 3 que suelen hacer en estequiometría. 40 gramos de hidróxido de sodio, o cuando se producen 40 gramos de hidróxido de sodio, se producen 11,2 litros de cloro. Esto es por la estequiometría, la mitad de los 22,4, porque tengo medio mol. Y en este sistema, en esta reacción, se han obtenido 4,3 gramos de hidróxido de sodio. Por lo tanto, la cantidad de cloro que se tendría que haber obtenido, teniendo en cuenta lo que se formó de hidróxido de sodio, es X. ¿Cuánto les da la cantidad de cloro? Resuelvan esta regla de 3. 4,3 por 11,2 dividido 40. 1,204 litros. 1,204. También me dice lo mismo Erika. Litros de cloro. Y el razonamiento para el hidrógeno va a ser el mismo, ¿sí? Y sería la misma ecuación. También se obtendrían, no sé por qué tengo puesto esto acá. También se obtendrían el mismo volumen para el hidrógeno, ¿sí? Porque pongo los mismos datos, solo que en lugar de 11,2 litros de cloro, tendría 11,2 litros de hidrógeno. El enunciado me dice, calculemos el rendimiento de electrólisis y la masa y el volumen. Ya hemos calculado el volumen de cloro e hidrógeno y nos falta calcular la masa de cloro e hidrógeno. Acá tenemos los volúmenes y vamos a calcular la masa. Para calcular entonces la masa, tenemos que considerar que tenemos medio mol de cada uno y determinar la masa de ese medio mol. 1 mol de cloro gaseoso tiene una masa de 71 gramos, por lo tanto, medio mol tiene una masa de 35,5 gramos. Planteamos nuevamente la estequiometría, pero ahora en términos de masa. Los 40 gramos que se producen de hidróxido de sodio también implican que se ha producido medio mol de cloro, que en masa, o en términos de masa o gramos, serían 35,5 gramos de cloro gaseoso. Los 4,3 gramos de hidróxido de sodio, de este caso en particular, me implican X gramos de cloro. ¿Cuánto les da esta X? 3,816. 6, 3. 3. 3,816 gramos. Gramos de cloro gaseoso. Para el hidrógeno, el cálculo va a ser el mismo, pero ahora la masa de medio mol de hidrógeno molecular no coincide obviamente con la de cloro.
la masa de medio mol de hidrógeno es 1. O sea que va a hacer el cálculo, 40 gramos de hidróxido de sodio produce 1 gramo de hidrógeno, 4,3 gramos de hidróxido de sodio me producirán X. ¿Lo ven, chicos? Y resolvemos el ejercicio. Es un ejercicio de obtención de hidróxido de sodio con el método que acabamos de utilizar, aplicando los conceptos de estequiometría que han estudiado en fundamentos de química. ¿Lo ven, chicos? La reacción global de obtención debemos plantearla nosotros y balancearla. Si llegásemos a colocar un problema así en el parcial, les daría la ecuación igualada. ¿Sí? Porque si no arrastrarían error, si no les sale bien la ecuación. O por lo menos las reacciones de los ánodos y los cátodos. ¿Sí? Bien, vamos a dejar aquí y hacemos un pequeño corte de unos 10 minutitos para avanzar con el grupo 1 y resolver los ejercicios que nos faltan. ¿Sí? No nos falta tanto. Y después comenzamos con grupo 2. Así que hacemos un descansito, pauso la grabación. Bien, vamos a hablar ahora de la solubilidad de las sales binarias que forman los metales alcalinos con los halógenos. Los halogenuros, entonces, alcalinos, son solubles en general, a excepción del fluoruro de litio. La baja solubilidad del fluoruro de litio se puede fundamentar por los elevados valores de energía reticular que tiene. Porque recordemos que podemos estimar la energía reticular como el producto de las cargas sobre la suma de los radios, y entonces, en el caso del fluoruro de litio, el radio de ambos, catión y anión, es tan pequeño que el resultado son valores elevados de energía reticular y por lo tanto bajas solubilidades. En el ejercicio, perdón, esta gráfica muestra los fluoruros y cómo va aumentando la solubilidad de los fluoruros a medida que nos vamos descendiendo en el grupo, explicando justamente que el menor valor lo tiene la sal fluoruro de litio, ¿sí? En el ejercicio 6 dice, a continuación se presentan los valores de entalpías de hidratación estándar de los iones que forman los ioduros del grupo 1, junto con la energía de red es la energía reticular, de los ioduros del mismo grupo. Todos los ioduros son solubles. Calcule las entalpías de solución y ordene las sales en orden creciente de solubilidad. ¿Y por qué son solubles? Y bueno, va a tener que ver con el gran tamaño del anión yoduro y por lo tanto valores de energías reticulares no tan altos en el denominador, dado que las cargas son las mismas, ¿sí? Aquí tenemos que tener y recordar en primer lugar cómo era el proceso de disolución. Recordemos que tenemos que vencer para una sustancia iónica. Hablábamos de la solubilidad y decíamos en principio, lo que estudiamos fue que la solubilidad era inversamente proporcional a la energía reticular. Y decíamos que un compuesto iónico, a medida que tenga mayor energía reticular, va a ser menos soluble, ¿sí? Un poco más finamente, habíamos indicado que en el proceso de disolución de una sal, primero había que vencer la energía reticular, es decir, separar el catión y el anión. Todos estos compuestos son iónicos, entonces hablamos de energía reticular, separar el catión del anión, y luego ese catión se rodeaba de la parte negativa de la molécula de agua, involucrando una energía, que es la entalpía de hidratación, y el anión se rodeaba de la parte positiva de la molécula de agua, involucrando también la entalpía de hidratación correspondiente al anión, ¿sí? Entonces, ese es el conjunto de energías involucradas en un proceso de disolución. Por lo tanto, nosotros podemos calcular lo que son las entalpías de disolución
la entalpía de disolución, que acá la escribí como, o de solución, es lo mismo, que acá la escribí como delta de H de solución, va a ser igual a la entalpía de hidratación, al valor de la entalpía de hidratación, en este caso del halogenuro o de la sal, menos el valor de la energía reticular. Esta expresión surge de razonar este proceso, fíjense. Tenemos agua y la sal iónica en estado sólido, y lo que queremos es disolverla. A la sal en estado sólido le agregamos agua y pasa al catión en estado acuoso y al anión en estado acuoso. Eso sería el proceso de disolución, ¿sí? Y la energía involucrada en ese proceso va a ser la entalpía de disolución. Pero podemos plantear diferentes pasos, por ejemplo, armar como una especie de ciclo, o es un ciclo en realidad básicamente como un ciclo de Born-Haber parecería, donde tenemos, usando la definición de energía reticular, que nosotros dijimos que es energía liberada. La energía reticular la definimos como la energía liberada cuando se forma un mol del compuesto iónico, que es el que tenemos aquí en la parte de los reactivos de la primera reacción que vimos, a partir de sus iones en estado gaseoso. Entonces acá tenemos los iones en estado gaseoso y la energía involucrada aquí es la energía reticular y es una energía liberada, ¿sí? Y luego, si queremos pasar de los iones en estado gaseoso a los iones en estado acuoso, la energía involucrada va a ser la entalpía de hidratación del catión por un lado y del anión por otro. Lo que vamos a hacer entonces es elegir un sentido de lectura de este ciclo, elijo el sentido de horario de las agujas del reloj y comienzo a leerlo. En primer lugar tengo la energía reticular de la sal iónica, luego me encuentro con la entalpía de disolución y en el mismo sentido, y en sentido contrario tengo las dos entalpías de hidratación, ¿sí? Entonces, escribimos eso, energía reticular más entalpía de disolución y menos, porque están en el sentido contrario, las entalpías de hidratación del catión y las entalpías de hidratación del anión. Todo esto, como está en un ciclo, lo igualo a 0. ¿Hasta allí me siguen? Sí, profe. Bien. Despejamos entonces entalpía de disolución de esta expresión. Las entalpías de hidratación me quedan, las resumí aquí, juntas, a la del catión y a la del anión. Me quedan con un signo positivo antepuesto, y la energía reticular, que va a pasar al otro miembro, me queda con un signo menos antepuesto. Este signo de adelante de las entalpías de hidratación y el signo menos de las energías reticulares tienen que ver con la parte algebraica de la ecuación que surge del ciclo, ¿no? Pero hay que respetar en todos los casos los signos que tienen cada una de estas energías. Entonces, vamos a utilizar esta expresión que tenemos aquí para poder razonar lo que nos pide este ejercicio, que calculemos las entalpías de disolución. Entonces, en primer lugar, vamos a partir de la entalpía de disolución del yoduro de litio. Podemos poner esto un poquito más abajo. Yoduro de litio, ¿sí? Entonces sería que la entalpía de disolución del yoduro de litio va a ser igual a las entalpías de hidratación del catión litio y del anión yoduro menos el valor de la energía reticular. De la tabla podemos buscar que la del catión litio es menos 519 y la del yoduro es menos 305. Entonces reemplazamos aquí. La entalpía de hidratación va a ser el valor de la del catión litio, que es menos 519, más el valor de la del anión yoduro, que es menos 305. ¿Cuánto les da la entalpía de hidratación? Menos 824. Menos 824 kilojoule por mol, ¿sí? El valor de la energía reticular lo leemos directamente de la tabla, es menos 763, menos 763. La entalpía de disolución entonces va a ser más el valor de la entalpía de hidratación, que es negativa, entonces la copiamos con el signo que tiene,
menos el valor de la energía reticular, que lo tenemos que tomar con su signo, ¿sí? Porque los más y menos, como les dije recién, que tenemos, tienen que ver con la parte algebraica, ¿sí? Del despeje del razonamiento del ciclo. ¿Cuánto les da entonces la entalpía de disolución? Menos 61. Menos 61 kilojoules por mol. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió esto? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. Este concepto de calcular de esta manera la entalpía de disolución, analizando las entalpías de hidratación y las energías reticulares, lo van a usar en el laboratorio de esta semana, ¿sí? De grupo 1, 2 y 3. Vamos a hacer el cálculo para el yoduro de sodio ahora, que sería el otro compuesto. Yoduro de sodio. El valor de la energía reticular del yoduro de sodio es menos 703. Lo escribimos aquí. El valor de la entalpía de hidratación va a ser el valor de la entalpía de hidratación del ion sodio, que es menos 406, más el valor de la entalpía de hidratación del yoduro, que es menos 305. ¿Cuánto les da la entalpía de hidratación para el sodio? Menos 711. Menos 711 kilojoules por mol, ¿sí? Conocemos el valor de la energía reticular, podemos calcular la entalpía de disolución, que va a ser entalpía de hidratación menos energía reticular. Lo tengo ahí en la ecuación al revés, pero no cambia, no quiere decir nada, digamos. Mol más el valor de la entalpía de hidratación que calculamos, que es menos 711 kilojoules por mol. ¿Cuánto les da la entalpía de disolución? Puso el mismo valor ahí, profe. Sí, perdón. Menos 711, menos 703 era acá. Este era 3, ahí está. Gracias. La reticular era menos 703. ¿Cuánto les da la entalpía de disolución del sodio? Menos 8. Correcto. Menos 8 kilojoules por mol. De la misma manera, vamos a realizar el cálculo para el yoduro de potasio. Pero fíjense, vamos leyendo los valores que tenemos de entalpías de disolución. Son valores negativos. Eso me está indicando que el proceso de disolución es exotérmico. Cuando del resultado del balance, podríamos decir, entre la energía reticular y la entalpía de hidratación, las entalpías de disolución son procesos las disoluciones son exotérmicas, por los valores de entalpía de disolución son negativos, por lo tanto las disoluciones son exotérmicas. Esas sustancias o esas sales en este caso, quiere decir que van a ser solubles, ¿sí? Si la entalpía de disolución me hubiera dado un valor positivo, es decir, me estaría indicando que el proceso de disolución es entonces, si tiene un signo más adelante, es endotérmico. Eso quiere decir que tenemos que entregarle energía para poder disolver a esa sustancia. Por lo tanto, esa sustancia es poco soluble, por lo tanto, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos el valor de la del yoduro de litio, que es menos 61, y la del yoduro de sodio, que es menos 8, ¿cuál de los dos libera más energía? ¿Cuál de los dos es más exotérmico?
El primero, El primero, porque libera menos 61, ¿sí? El segundo libera menos 8. Eso quiere decir que el yoduro de litio es más soluble que el yoduro de sodio. ¿Sí? Entonces, que tenemos que escribir, una vez que ustedes calculen el yoduro de potasio, van a escribir el orden creciente de solubilidad, que va a ser del menos exotérmico al más exotérmico. Entonces, en este orden creciente, pondríamos, por el momento, pondríamos a estos dos, por el momento, ¿sí? Que son los únicos que hemos calculado, y tendríamos que calcular el valor de la entalpía de disolución del yoduro de potasio para ver si va aquí adelante del litio, o atrás del litio o adelante del sodio. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Ustedes en el laboratorio de esta semana van a comparar las solubilidades de diferentes bases y de diferentes otras sales, sulfatos, de elementos del grupo 1, 2 y 3 de la tabla periódica, ¿sí? Por lo tanto, van a utilizar justamente estos conceptos de entalpía de hidratación y de energías reticulares para poder fundamentar las solubilidades, porque van a ver que en muchos casos, ven, se observa un precipitado abajo, lo que les está mostrando que esa sal es poco soluble, ¿sí? Y van a tener que razonarlo en base a esto que vimos recién. Si está entendido, continúo. Esto quería, aparte de indicarles, borro esto que está aquí, pero que les va a servir para resolver el laboratorio de esta semana. Una forma, además de determinar que una sustancia sea soluble o no, es considerar los valores de las entalpías de hidratación y de las energías reticulares en valores en barras de valor absoluto, o sea, tomarlas en valores absolutos. ¿Por qué? Porque la entalpía de hidratación es un proceso, o el proceso de hidratación es exotérmico. Y cuando queremos solubilizar a una sustancia, tenemos que vencer la energía reticular. Entonces allí el valor de la energía reticular es, el valor de la energía reticular sería la cantidad de energía que tenemos que entregarle a esa sal para poder separar al catión y al anión y luego disolver. Por lo tanto, para no hacernos lío con los signos, porque básicamente el proceso de disolución tiene que ver con un balance entre la hidratación, que es exotérmica, y el proceso de separar el catión y el anión del cristal iónico, que va a ser endotérmico. Entonces, los consideramos en barras de valor absoluto. Si el valor de la entalpía de hidratación es mayor que el valor de la energía reticular, considerados sin su signo, chicos, nos está indicando que el proceso de hidratación va a liberar entonces más energía y por lo tanto puede compensar la energía que necesito para romper el cristal. En ese caso, la entalpía de disolución nos va a dar negativa, que quiere decir que ese proceso de disolución es exotérmico, y por lo tanto, la sal la sal o el sistema, no necesariamente la sal, el compuesto que estemos considerando, es soluble. La sustancia voy a poner, porque ustedes van a hacer este mismo análisis para bases. La sustancia es soluble. En cambio, cuando el valor de la entalpía de hidratación es menor que la energía reticular, me está indicando que el proceso de hidratación, que es exotérmico, no alcanza esa energía que se libera para compensar la energía que se requiere para romper el cristal iónico. Por lo tanto, el valor que voy a obtener de la entalpía de disolución me va a dar mayor que 0, lo que me está indicando que esa disolución es endotérmica. Vamos a tener que entregar la energía para lograr disolver a esa sustancia. En otras palabras, esa sustancia es poco soluble o insoluble. ¿Sí, chicos? ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Estaríamos razonando en forma general las variables y los valores de energía que tenemos involucrados aquí, ¿sí? Que hemos ido razonando aquí de utilizar para poder hablar de solubilidad. Voy a avanzar con el litio. El litio tiene, en realidad, el litio y otros compuestos y las diferentes aplicaciones que tienen. El litio es un
elemento de baja densidad y por tal motivo, debido a su baja densidad, se lo suele utilizar en aleaciones metálicas para poder construir aviones, y ese también es el motivo por el cual se los emplea en las conocidas baterías de litio, que todos estos últimos tiempos estamos escuchando que se habla mucho, ¿sí? También el carbonato de litio se utiliza en el tratamiento de la enfermedad de la bipolaridad. Se considera que el litio en el cuerpo estabiliza el ánimo mediante ciertos mecanismos químicos vinculados justamente a esta enfermedad. El litio se absorbe en el cuerpo y no pasa por el hígado, por lo tanto no le genera ningún tipo de toxicidad. Vieron que a veces las personas que tienen que consumir demasiadas pastillas después terminan con problemas en el hígado. Bueno, en el caso del litio no pasa por el hígado, sino que se absorbe en el tubo digestivo, por lo tanto el hígado no lo percibe y no genera ningún tipo de toxicidad allí, y desde el tubo digestivo pasa a la sangre y llega a las neuronas. En las neuronas puede llegar a modificar la producción de ciertas sustancias que permiten la regulación en forma eficaz de las alteraciones del ánimo. Por tal motivo, y estabilizar, por lo tanto, esa situación en la persona que tiene, por ejemplo, este tipo de trastornos de bipolaridad, que son las personas que están como muy, es una enfermedad, ¿no? Que están como bajón, de la nada, y después están para arriba, bueno, hay personas que se debe a aspectos fisiológicos, o sea, son personas que tienen una enfermedad y que por lo tanto esas alteraciones anímicas tienen que ser reguladas en el cuerpo para que esa persona se manifieste estable, ¿sí? Entonces se puede hacer con una medicación a base de carbonato de litio. De hecho, estas alteraciones anímicas son tan extremas que las personas que sufren de este tipo de enfermedades pueden llegar a tomar decisiones extremas respecto de su vida, y se ha demostrado que la medicación con contenidos de litio reduce el riesgo de suicidio justamente en este tipo de personas. El sodio y el potasio tienen funciones importantes en el cuerpo, en lo que se conoce como la bomba de sodio y potasio, que vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona en la otra clase, en las células. También el sodio se utiliza para extraer otros metales no tan comunes como el titanio, el torio o el circonio, porque al tener tanta tendencia a oxidarse, puede reaccionar con las sales de estos metales y reducirlos para permitir obtenerlos en su estado elemental. También el cloruro de sodio se utiliza en los deshielos de los caminos. Aquí se aplica la propiedad coligativa. En el caso de que haya en los lugares donde nieva mucho, en los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes ven por ahí en la tele que tienen esos caminos llenos de hielo, ¿sí? En el caso de las nevadas, se utiliza sal de deshielo en las carreteras, entonces se baja el punto de congelación hasta menos 15 grados centígrados, y eso, por ejemplo, por propiedad coligativa evita que se forme el hielo, que además disminuye el riesgo de accidentes, ¿no? Porque las rutas, las carreteras con hielo hacen patinar a los autos y por lo tanto se incrementa el riesgo de accidentes. Otras aplicaciones del cloruro de sodio es la electrólisis de su sal acuosa para producir hidróxido de sodio, como vimos recién, mediante las celdas de diafragma. El hidróxido de potasio tiene aplicaciones en la industria de los jabones, y los cloruros y los sulfatos de estos metales se pueden utilizar en la industria de los fertilizantes. El litio presenta una serie de características debido a su pequeño tamaño, que por lo tanto las vamos a estudiar. Los compuestos de litio, aunque sean iónicos, suelen tener alto grado de carácter covalente. ¿Por qué será esto? Recuerden que hablamos de los compuestos iónicos que tenían porcentajes de carácter covalente y que eso tenía que ver con el poder polarizante del catión, que tenían que ser cationes de carga elevada y tamaño pequeño. El litio, si bien no tiene carga elevada, porque tiene carga +1, tiene un tamaño muy pequeño, lo cual lo hace un catión de gran poder polarizante.
Por lo tanto, en los compuestos iónicos que forma, esos compuestos iónicos suelen tener elevado grado de carácter covalente debido al gran poder polarizante del cation litio, ¿sí? Ven que estamos usando compuestos que ustedes ya han estudiado hasta ahora, aplicados a las diferentes sustancias que forman los elementos de este grupo. También forma sales que son poco solubles en agua, como los carbonatos de litio, los fosfatos de litio y el fluoruro de litio. La baja solubilidad del fluoruro de litio la podemos explicar por el valor de la energía reticular, que es grande debido al pequeño radio del anión fluoruro y al pequeño radio del cation litio. Por lo tanto, el denominador de la expresión de la energía reticular es muy pequeño y nos dan valores grandes de energía reticular, ¿sí? El caso del carbonato y del fosfato se puede explicar en realidad por el valor de la carga del anión. Aquel anión carbonato tiene carga más 2 y el anión fosfato tiene carga más 3. Entonces, en la expresión de la energía reticular, el numerador es grande, por acá tenemos un más 2 y acá tenemos un más 3, y por lo tanto, los valores de energías reticulares son grandes, ¿sí? Por el numerador grande. Dijimos, bueno, que dentro de las reacciones que produce puede reaccionar con el oxígeno para dar el óxido de litio. Forma también, tiene productos de reacción con el hidrógeno, como el hidruro de litio, y tiene muy baja densidad, lo cual dijimos que es el fundamento por el cual se lo utiliza en las baterías recargables y también en sistemas, de este caso, de almacenamientos de hidrógeno. El ejercicio 8 dice, en relación a las propiedades del litio, explique por qué. El litio es una base más débil que el hidróxido de sodio, el fluoruro y el fosfato son poco solubles, el carbonato se descompone fácilmente al calentar. En relación a las propiedades del litio, explique por qué el litio es una base más débil que el hidróxido de sodio, lo podemos explicar por el potencial iónico. Tanto el litio como el sodio tienen carga más 1, ¿sí? Pero tienen diferentes radios. El sodio se encuentra más abajo que el litio en la tabla periódica, por lo tanto tiene un radio más grande, y por lo tanto el potencial iónico del sodio más 1 es más pequeño que el potencial iónico del litio más 1. Entonces, ¿qué me pueden decir teniendo en cuenta estos valores de potencial iónico respecto de la fuerza básica? El litio va a tener menos atracción hacia el electrón. A ver, fuerza No, al revés. básica, al revés. Fuerza básica, estamos hablando de la atracción de los cationes respecto del oxidrilo, porque la fuerza básica tiene que ver con la facilidad de liberar oxidrilos, ¿sí? El litio lo libera menos. El litio, correcto, lo va a liberar menos porque tiene un mayor potencial iónico. El catión litio tiene un campo eléctrico mayor que el catión sodio respecto del oxidrilo. Como el campo eléctrico es más grande, el oxidrilo está más atraído al litio en el hidróxido de litio que al sodio en el hidróxido de sodio. Por lo tanto, quien lo va a liberar más fácilmente es el catión sodio, y por lo tanto el hidróxido de sodio es una base más fuerte, o lo que es lo mismo que dice el enunciado, el hidróxido de litio es una base más débil, ¿sí? Eso tiene que ver con potencial iónico, y ya lo estudiaron en el laboratorio de propiedades periódicas. Luego dice, el fluoruro y el fosfato son poco solubles. Vamos a fundamentar esta baja solubilidad con el valor de la energía reticular. En ambos casos, las energías reticulares son elevadas, dijimos que podíamos estimar la energía reticular como el producto de las cargas sobre la suma de los radios. En el caso del fluoruro de litio, ¿qué cargas tendríamos en el numerador? 1. 1 y 1, ¿sí? Más 1 y menos 1. Más 1 y menos 1 sobre los radios de del catión y del anión. El numerador es pequeño, el más pequeño que podríamos tener, porque tanto catión como anión tienen carga más 1 y menos 1. Pero, ¿por qué tiene una energía reticular grande? Como dijimos recién, porque los radios son muy pequeños.
El litio es el metal más, bastante pequeño del grupo, y el flúor es el elemento más pequeño de la tabla periódica. Por lo tanto, no es el más pequeño, pero es uno de los más pequeños, porque el hidrógeno es el más pequeño, pero es también un anión muy pequeño. Entonces, el cociente me da, como el denominador es tan pequeño, un número grande, por lo tanto me da valores elevados de energía reticular. En el caso del fosfato, la explicación viene por el numerador, porque el litio, dijimos, tiene carga más 1 y el fosfato tiene carga menos 3. Eso sería aquí un numerador grande, ¿sí? Entonces, ese numerador grande hace que el valor de la energía reticular del fosfato de litio también sea grande. Y por lo tanto, el valor de la energía reticular sea elevado y por lo tanto sean poco solubles, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Luego dice que el carbonato se descompone fácilmente a calentar. Que se descomponga quiere decir que mediante la acción del calor, entonces el carbonato de litio en este caso va a transformarse en dos productos: óxido de litio y dióxido de carbono. Ambos compuestos, carbonato de litio y óxido de litio, son iónicos, por lo tanto, entra en juego allí energía reticular. La energía reticular del óxido de litio es mayor que la energía reticular del carbonato de litio. Básicamente porque el anión, en este caso, es más pequeño, o sea, el denominador, perdón, es pequeño, lo cual me da una mayor energía reticular para el óxido de litio respecto del carbonato. Que tenga una energía reticular mayor, en otras palabras, me está indicando que es más estable el óxido de litio que el carbonato de litio. Por ese motivo, debido a que tiene una mayor estabilidad, verificada con su elevado valor de energía reticular, podemos decir que es el motivo por el cual el carbonato de litio se va a descomponer y pasar a óxido de litio, que es mucho más estable. ¿Sí, chicos? Sí. Bien. El punto 10 dice, explique el porqué de las siguientes aplicaciones de los metales alcalinos. Son agentes reductores para obtener metales como berilio, titanio y zirconio, intercambiadores de calor en los reactores nucleares, lámparas de vapor de sodio, muy empleadas para la iluminación de exteriores, fabricación de células fotoeléctricas, y el peróxido de sodio se utiliza en dispositivos de emergencia para respirar en submarinos. Tenemos que escribir la ecuación y por qué se utiliza el litio en baterías. El porqué de la aplicación como agente reductor, la habíamos mencionado hace rato, son agentes reductores porque tienen tendencia a perder fácilmente sus electrones, o sea, a oxidarse. Por lo tanto, pueden reaccionar con sales que contengan estos metales más raros, como titanio, torio, zirconio, de forma tal de que el metal alcalino se oxida y pasa a combinarse con el anión de la sal, y el catión de la sal, que tendría que ser titanio, torio, zirconio, alguno de estos elementos, termina reduciendo y por lo tanto permite la obtención, mediante esta reacción redox, permite la obtención del metal en estado puro o en estado de oxidación cero, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo de esa reacción. Se lo puede, no me acuerdo por qué no la borré, se lo puede utilizar como como intercambiadores de calores en las reacciones nucleares también. Eso lo teníamos. Bien. Debido a que por sus tamaños relativamente intermedios, pero por su facilidad para liberar los electrones, pueden llegar a intercambiar fácilmente el calor, ¿sí? Luego pueden ser utilizados como las lámparas de vapor de sodio, se las utiliza en las iluminaciones exteriores. Si ustedes se acuerdan, las primeras clases, hayamos visto el espectro
del sodio, que tenía espectro de emisión del sodio que tenía 2 líneas amarillas. Esas 2 líneas amarillas, yo les había dicho que el sodio emitía en la zona del visible, en la zona correspondiente justamente a los 550 nanómetros, entonces las lámparas de iluminación de exteriores tienen sodio allí contenido y son estas lámparas que a veces vemos en la calle que generan justamente esa luz amarilla, característica de que, de que contienen sodio, ¿sí? De hecho, el ojo humano tiene mayor sensibilidad en la longitud de onda justamente del amarillo, que son los 550 nanómetros. Bueno, y por tal motivo se lo elige, además de por su costo, por tal motivo se lo elige como uno de los elementos para este tipo de lámparas. Luego dice que se utiliza para la fabricación de células fotoeléctricas. Las células fotoeléctricas son células que se basan en el efecto fotoeléctrico que nosotros ya hemos estudiado, ¿sí? Y el efecto fotoeléctrico era el efecto en el cual incidíamos cierta radiación sobre la superficie, recuerdan, de un metal, y de acuerdo a la radiación que hacíamos incidir, podíamos vencer la energía umbral y el electrón salía disparado, ¿sí? Con cierta energía cinética. Al tener los electrones tan débilmente atraídos, estos elementos entonces suelen utilizarse por sus bajas energías umbrales como metales para justamente en células que son fotoeléctricas, porque es fácil desprender el electrón porque requiere poca energía. Luego tenemos el peróxido de hidrógeno, que dijimos que se utiliza en dispositivos de emergencia para respirar en los submarinos. El peróxido de hidrógeno, de sodio, peróxido de sodio, se utiliza en dispositivos de emergencia para respirar en los submarinos. En un submarino, supongamos que hay problemas respecto de la respiración, entonces podemos suponer que hay una elevada concentración de dióxido de carbono, que es lo que nosotros emitimos cuando respiramos, resultado de nuestro proceso de respiración. Y entonces, en estos dispositivos de emergencia, el peróxido de sodio, que es el que tenemos aquí escrito, va a reaccionar con el dióxido de carbono, que suponemos que puede estar en abundancia en ese ambiente del submarino, produce carbonato de sodio y libera oxígeno. Por lo tanto, esa liberación de oxígeno ayuda a mantener la respiración en estos ambientes cerrados, como sería un submarino, ¿sí? Y bueno, el litio se utiliza en baterías, que ya lo venimos repitiendo varias veces en la clase, debido a su tamaño tan pequeño y a su baja densidad, lo cual hace entonces que estas baterías sean muy livianas y que se puedan utilizar en diferentes dispositivos, ¿sí? Como celulares, como autos eléctricos, sin aumentar significativamente el peso de este tipo de elementos de uso cotidiano ahora para nosotros, ¿sí? Hasta allí sería entonces, chicos, grupo 1. Voy a dejar aquí y hasta aquí va a entrar en el parcial de la semana que viene, junto con el laboratorio de la semana pasada. O sea que al recuperatorio se van a agregar las dos temas, grupo 2 y grupo 13, más el laboratorio de esta semana, 3 temas, ¿sí? En otras palabras, el parcial va a tener poquitos temas, así que aprovechen para estudiarlos bien y pasar el segundo parcial en la primera fecha, ¿sí? Con la nota que necesitan para seguir en carrera. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo les voy a mandar más tardecito o mañana un correo electrónico respecto de los temas que entrarían al parcial, pero son los que les estoy diciendo. ¿Alguna pregunta de grupo 1? No, profe. Bien. Fíjense que estamos en toda la clase, lo que les recalco, usando conceptos que ya conocemos para explicar comportamiento de los elementos. Así van a ser todas las clases hasta fin de año, porque ahora empezamos a ver cada uno de los grupos, ¿sí? Así que si tenemos en claro potencial iónico, las energías de enlaces iónicos, las variables de qué forma medimos una u otra, deberíamos poder razonar estos aspectos
porque es mucha información, entonces no es forma de estudiarlo memorizando, sino razonando. Razonándolo y bueno, nos va a ir bien, ¿sí? Bien, chicos, dejo de compartir, detengo la grabación.